Dice, ¿podría explicar qué significa lo que quiso decir Yahushua con esto? Mateo 24, 24, 28. Porque se levantarán falsos mesías y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Okay, entonces, por un lado, vuelvo y repito, habría que leer el contexto para entender más, pero me voy a enfocar nada más en lo que me mandó acá. Yahushua dice esto: tengan cuidado porque se levantarán falsos profetas y falsos mesías. Es particular porque mucha gente lo toma como para decir no le crean a nadie. Sin embargo, de ser así, Yahushua hubiese dicho no le crean a nadie. Si él dice se levantarán falsos mesías y falsos profetas, es porque también se levantarán verdaderos. Y con eso me refiero al testigo como Moshe y al testigo Eliyahu. Uno como el mensajero de Yahushua, por ende con el rol de Mashiach, y el otro, bueno, además de que es el Mashiach ben Yahusef, hijo de Yahusef, es ungido por Yahweh, etcétera, etcétera. Pero uno como Mashiach, el otro como su profeta. Y como vendrían los dos testigos, uno como Mashiach y el otro como profeta, entonces el enemigo se encargaría de hacer copias para engañar a la mayoría de gente, los cuales serían falsos mesías. Y ahora bien, dice, porque se levantarán falsos mesías y falsos profetas. Si lo está explicando así es porque también se levantarían verdaderos, vuelvo y repito, y eso es lo que vemos en Apocalipsis 11. Y harán grandes señales y prodigios, eso también lo vemos en Tesalonicenses, que los falsos van a lograr hacer señales que para mucha gente van a ser milagrosas, que para mucha gente van a ser muestra de su poder y por ende de que son enviados. Yahushua dijo que él viene como puerta y buen pastor, el último es el buen pastor. Yahushua dijo que al buen pastor lo reconocen sus ovejas por su voz, no por su aspecto, no porque haga señales y prodigios como estos falsos mesías y falsos profetas, sino por su prédica, por su enseñanza. En Juan 10, por si algo. Entonces dice, y hará grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. O sea, no es posible. Bendito Yahweh, no es posible para la bestia, el falso profeta y el falso Mesías engañar a los escogidos. Pero van a ser tan que engañarán a cualquier otro ser humano en el mundo. Engañarán al resto de gente, excepto los 144,000 que son uno, porque son el cuerpo de Mashiach. Por otro lado, Yahweh dice que él acortaría los tiempos para que los escogidos no se pierdan. Entonces, en cierta manera, para que la trampa que van a hacer no sea tan grande como para que los escogidos se pierdan, Yahweh acorta los tiempos para que no logren planear una trampa todavía más compleja, por decirlo de alguna manera. Entonces, hará grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Yahweh los va a proteger, pero si no fuera porque Yahweh los protege del error, también se engañarían con la falsa doctrina, con el falso Mesías que se va a manifestar. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Recuerden que el falso profeta principal, van a haber falsos profetas, han habido muchos y habrán otros, es el que va a mandar en Apocalipsis 13 a hacer una imagen de la bestia, la cual va a hablar y matar a todo el que no le adore. Esa imagen de la bestia es la abominación desoladora, es el último falso Mesías. Han habido otros y habrán más, pero ese será el principal. La abominación desoladora es el falso Mesías, el falso profeta principal, la segunda bestia de Apocalipsis 13. A la segunda bestia se le permite hacer milagros, se le permite, bueno, falsos milagros, se le permite hacer algunas señales para engañar. Entre esos, todo indica matar a los dos testigos con fuego que desciende del cielo. Entonces dice, hará grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, va a llegar el día donde le van a decir a todo el mundo, miren, ya vino el Cristo, ya vino Jesús, ya vino Jesucristo. Van a ver ahí, lo van a decir de muchas maneras, depende de dónde se encuentre la persona y la creencia que haya en el lugar. Pero la abominación desoladora se va a manifestar en esta tierra como el Cristo. Y van a utilizar lo que se conoce como el proyecto Blue Beam para proyectar su imagen en los cielos de las principales ciudades del mundo, como si fuera que viene con las nubes, como la mayoría de la gente lo espera por las prédicas de la doctrina cristiana. Entonces Yahushua está diciendo, se van a manifestar falsos mesías, así que cuando les digan aquí está o allí está, no vayan. Dice, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos. El orden cronológico más correcto de lo que Yahushua revela en Mateo 24 y Marcos 23 se encuentra en Lucas 17. Bueno, de hecho Mateo 24 y Marcos 23 en Lucas se separa, en Lucas 17 y Lucas 21 por si algo. Pero
ahí se da un orden muy bueno para lo que respecta a entender cronológicamente cómo van a pasar las cosas en el tiempo final. Aquí en Mateo 24, vamos a ver lo que está pasando. Okay. Me había dicho, bueno, me puso, yo creo que, o sea, me puso los versos arriba, pero me escribió otra porción. Entonces ahora no sé cuál leer, si los versos que me puso o... bueno, aquí, bueno, voy a leer, dice, desde el 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar apartado la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Esto es clave, porque está diciendo el que lee entienda, como dando a entender, el que lee esta parte entienda que hay algo más profundo que lo literal. Entienda lo que estoy queriendo entender, los que vendrían después, bueno, la mayoría diría, que eso fue también un reflejo de lo que había profetizado Daniel. Antíoco, una representación de la bestia. El cerdo en el templo, una representación de la abominación desoladora, que es Satanás en un cuerpo humano, cerdo en un templo. Por eso era un cerdo sacrificado para Zeus. Zeus es, como ya he dicho, Dios y Zeus viene siendo la misma palabra. Dios es la forma genitiva de Zeus, como lo dice la concordancia. Entonces, al hacer un cerdo, sacrificar un cerdo para Zeus en el templo, representa la abominación desoladora, el falso Mesías que se va a manifestar en el fin de los tiempos. Al Yahushua decir aquí la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, está diciendo que la de Macabeos, que sucedió unos 150 años más o menos antes de Yahushua, no fue el cumplimiento de Daniel, fue una representación. En el tiempo de los discípulos, o más adelante, después de Yahushua haber muerto y resucitado, cuando destruyen el templo, Tito quería poner una estatua suya en el templo, y a eso lo llamaron abominación desoladora. En ese momento los que estaban en Yahudá tuvieron que huir para salvarse porque hubo mucha muerte. Pero eso también fue un reflejo de lo que sucedería en el fin de los tiempos, en el sentido espiritual, que sería Sod, como hablaba ahora. Y Yahudá representa a los 144.000. Recordemos que el hombre fue hecho del barro. Las 12 tribus vinieron de un hombre, Jacob, que fue hecho del barro. Cada tribu, además de ser una persona, se convirtió en el nombre de una porción de tierra que recibieron cada una de las tribus cuando se entró en la tierra prometida. Entonces, al decir a los muchos, entonces los que estén en Yahudá huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a tomar algo de su casa. Entonces vean que Yahushua está diciendo, cuando vean al falso Mesías, la abominación desoladora, huyan a los montes, donde sea que esté. Si está en la casa, huya. Si está en el campo, huya. Entonces, cuando veáis el lugar apartado, la abominación desoladora, o sea, el falso Mesías en el templo, o sea, Satanás en el templo, el cerdo en el templo, que indica el espíritu de Satanás en un cuerpo humano, puesto que el cuerpo humano es el templo, dice, de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, o sea, la interpretación profunda. Entonces los que estén en Yahudá, en la alabanza de Yahweh, huyan a los montes, lejos de la civilización, básicamente. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. O sea, el que esté en la casa o el que esté en el trabajo, porque ahí los van a llegar a buscar para ponerles la marca de la bestia. Y el que no la acepte lo van a matar. El que dicen que todos los niños van a desaparecer. De ser así, no diría esto, porque los niños desaparecerían y estarían bien. Pero el hecho de que los niños, muchos niños van a sufrir, es lo que va a hacer sufrir tanto a sus madres. Tristemente, obviamente, pero es parte de lo que cada persona ha escogido o elegido al buscar el mal. Entonces, hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en Shabbat. Se podría decir, no sea en tempestad ni en Shabbat. Vuelvo y repito, recuerden que dependiendo de donde estén las personas, va a ser un día o el otro, por la forma en que funcionan las zonas horarias, y también por ende la estación en la que estarán, si en invierno o en verano. Y en algunos casos, en algunas tierras llueve incluso en verano. Entonces el punto es que vuestra huida no sea en tempestad ni en Shabbat. En Israel, cuando es Shabbat, todo se cierra por muchas razones. Dice, porque habrá entonces gran tribulación. Está hablando de la segunda mitad de los últimos 7 años, la gran tribulación, a partir del momento de la huida, que es el segundo éxodo.
la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Dice, entonces si alguno os dice, mirad, aquí está Mashiach, o mirad, allí está, no lo creáis. El texto ya había mencionado a quién se refiere aquí, la abominación desoladora. Por tanto, cuando veáis en el lugar apartado la abominación desoladora, por eso ahora está diciendo, entonces si alguno os dice, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos mesías y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dicen, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque igual que aquí este verso es clave para entender, ya con esto cierro, al menos esta pregunta. Esto es clave porque el enemigo es tan sucio que a través de los traductores ha confundido muchísimo la escritura. Pero bendito Yahweh que la Ruach, como lo vimos ahora en la primera carta de Juan, a través de la lógica nos ayuda a comprender incluso con estas traducciones erradas. Dice, voy a leer la traducción errada y después explico lo que dice la concordancia en el mismo verso, porque dice, igual que el relámpago hace alusión a un rayo, la palabra relámpago, a un rayo que cae de los cielos, y cuando un rayo cae, su luz se expande desde el punto donde cayó el rayo hacia todas las direcciones al mismo tiempo, en un instante. Sin embargo, aquí dice que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. La luz que sale del oriente y se muestra hasta el occidente es la luz del sol. Si uno busca en la concordancia, la palabra que aparece aquí, que traducen como relámpago, debería ser resplandor. Entonces entendería lo que está diciendo, porque igual que el resplandor sale del oriente y se muestra hasta la venida del Hijo del Hombre, porque el Hijo del Hombre, según lo que vemos en Malaquías 4:2, viene como el sol de justicia. Por eso es el día del Hijo del Hombre. Es un periodo de tiempo a través del cual se va a manifestar en la tierra para predicar la doctrina verdadera como uno de los dos testigos. Entonces, vean que dice, igual que el resplandor sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. La otra contradicción que decía con el contexto, me refiero a que ya habiendo entendido que aquí está diciendo como el resplandor que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, nosotros sabemos que ese resplandor toma 24 horas. En el caso, 24 horas cuando hablamos del mundo entero, 12 horas cuando hablamos del lugar donde nosotros nos encontramos, ¿verdad? Porque lo vemos en las 6 de la mañana salir y a las 6 de la tarde lo vemos ya. Entonces, eso hace alusión a los 7 años como 24 horas, los primeros 3 años y medio como las 12 horas de luz, en las cuales se manifiesta el último. Entonces Yahushua está diciendo, porque la venida del Hijo del Hombre va a durar 3 años y medio, va a ser un periodo extendido, no va a ser como la caída de Satán, que Yahweh dijo en Lucas, yo vi a Satán caer como un rayo. Entonces, si Yahushua dijo que vio a Satanás caer como un rayo, qué curioso que ahora en esta traducción, ¿verdad?, que es la más común, de hecho, bueno, hay varias traducciones que tienen ese mismo error, diría la mayoría, qué curioso que cuando hablan de la venida del Hijo del Hombre hayan traducido que eso indica en un instante, en un momento, rápidamente. Cuando Satanás caiga en Apocalipsis 12, cuando Micael lo expulsa del cielo, es el mismo momento en el que va a venir a la tierra y se va a presentar como el Cristo. En un instante, porque cae como un rayo. Mas sin embargo, el último, el Hijo del Hombre, viene como la luz del sol que viene del oriente y se muestra hasta el occidente a través de un periodo de 12 horas. No en un instante como la caída de un rayo o un relámpago. Entonces Yahushua está comparando todo lo que dijo anteriormente, porque les van a decir aquí está o allá está, no vayan. O sea, les van a decir que es en un instante, que en ese instante llegó, no vayan. ¿Por qué? Porque la venida del Hijo del Hombre va a ser extendido, un tiempo de 1260 días que representan 12 horas. Qué curioso que son 12 horas de 60 minutos. Y los dos testigos, testigo como Moshe, el Hijo del Hombre, predica por 1260 días. O sea, un 12 y un 60, como lo vemos en Apocalipsis
11, que repito, representa las 12 horas de 60 minutos que el sol alumbra durante el día. Entonces decía, y nada, voy a leer un verso más, puesto que el capítulo es poderosísimo. Dice, porque igual que el resplandor sale del oriente, o sea, del este, y se muestra hasta el occidente, o sea, el oeste, así será también la venida del Hijo del Hombre. Donde quiera que esté el cuerpo muerto, allí se juntarán los buitres. La mayoría de traducciones, al igual que ponen relámpago, aquí ponen águilas, pero las águilas no se ponen a dar vueltas alrededor de un cuerpo muerto, esos son los buitres. Uno busca la concordancia y verá que la palabra que aparece aquí como águilas se puede traducir como buitres. Entonces, ¿qué está diciendo Yahushua? Lo cual se confirma en Marcos 13, Lucas 17. Que aquellos que no huyeron, sino que se quedaron, cuando uno fue tomado y el otro dejado, el que fue dejado fue porque se puso la marca de la bestia, y el que fue tomado fue llevado a morir. Por eso Yahushua, el cadáver, el cuerpo muerto, allí se juntarán los buitres. Porque, como vemos en los otros capítulos de este mismo evento, Yahushua, cuando estaba hablando, los discípulos le preguntaron, ¿a dónde serán llevados aquellos que son tomados? Uno será tomado y el otro será dejado. Cosa que tristemente en el cristianismo interpretan como el rapto.